Muy buenas a todos, ¿qué tal? Soy Antón Ronova, entrenador de deportista y parte del equipo de Train to Go y estamos aquí en un nuevo live, como siempre, para aprender de los mejores, aprender con los mejores y en este caso, pues como siempre, un invitado muy especial que vamos a invitar ya mismo. Siempre una pequeña presentación de él. Se trata de Nacho Jiménez. Nacho es entrenador nacional nivel 3 por la FETRI, que estamos ya aquí, que parece que se ha conectado. Aquí estoy, aquí estoy. ¿Qué tal, Nacho? ¿Me escuchas bien? Perfectamente. ¿Qué tal? Sí, señor, se está cargando tu vídeo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Encantado de estar aquí. Tenía muchas ganas, hombre. Muchas gracias. Pues vamos a darle caña. Si quieres, si te parece, empiezo con una pequeña presentación y le damos caña para intentar Perfecto. aportar el máximo valor posible aquí. Pues como decía, Nacho es entrenador nacional nivel 3 por la FETRI. Además es coach de alto rendimiento por la Unisport Management School. Si me equivoco en algo, me corriges. No, más bien, más bien. Instructor de fitness calificación europea nivel 2, es además ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid, entrenador de varias escuelas de triatlón y clubes, entre ellos pues quizá el más conocido, el Marlins Triatlón Madrid, y es además entrenador de triatletas y duatletas de élite que son medallistas en campeonatos de Europa y del mundo. Así que, nada, Nacho, un placer tenerte aquí. Como digo, tengo muchas ganas de que le demos aquí caña a estos minutos. Y si te parece, me gustaría empezar un poco, pues por eso, ¿no? Que eres ingeniero de telecomunicaciones, pero siempre has practicado deporte, ¿no? Si no me equivoco. Entonces, ¿en qué momento y por qué decides dar el paso de dejar esa carrera como ingeniero y dedicarte un poco a tu pasión, que es el deporte? A ver, yo siempre he sido un loco del deporte, un apasionado, un chalado de los que hacía todo, de todo, no paraba de entrenar. La vida, por circunstancias, me llevó a tener que estudiar una ingeniería. La estudié, la saqué, me puse a trabajar y dije, vamos a ver, ¿yo qué hago 8 o 9 horas al día encerrado en cuatro paredes en algo que no me gusta? ¿Qué me gusta? El deporte. Y la pregunta fue muy sencilla, es, ¿pero por qué no me voy a dedicar a lo que realmente me apasiona? O sea, se puede, ¿no? Entonces, vamos, me acuerdo de cerrar el ordenador, levantarme y decir, yo esto lo tengo que cambiar, no sé cómo, pero me voy a dedicar al deporte. Y ahí empezó la locura. Y me ha Qué guay. llevado donde estoy, que está guay. Me va bien. Pues enhorabuena por esa valentía, porque creo que muchas veces me gusta resaltar estos ejemplos, porque, bueno, pues hay mucha gente que quizá no está tan contenta en su día a día y muchas veces un ejemplo, ¿no? Como el tuyo, creo que es súper importante porque le puede abrir la mente y posibilidades, ¿no? Para personas que quizá igual no son lo felices que deberían en su día a día bueno, pues ejemplos como el tuyo le pueden hacer ver que nunca es tarde para empezar un nuevo camino, ¿no? Si nos gusta. Si la frase final, o sea, hay que dejarse de frases de taza, es decir, ¿se puede conseguir todo? No, no se puede conseguir todo, pero intentar todo sí, y está en nuestras manos intentarlo. Luego quizá no se llegue, pero intentarlo, vamos. Genial. Vale, pues vamos ya un poco, si quieres, a los temas de la charla, que va a ser un poco, empezamos por entrenamiento y después iremos un poco más hacia mentalidad. Entonces, en entrenamiento, si quieres, empezamos por una cosa muy recurrida, ¿no? Que es el triatlón, es un deporte individual, ¿no? Pero vemos que cada vez más hay mucha gente que entrena en grupo, ¿no? Hay muchas grupetas internacionales, incluso la FET y los mejores deportistas de nuestro país están entrenando juntos este año, ¿no? Entonces, o sea, tú, por ejemplo, entrenas con el Marley, ¿no? Que también entrenabas eso en grupo. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de entrenar en grupo en un deporte individual? A ver, para mí el grupo lo que hace es dar una fuerza que individualmente no tienes. Y más que física, que obviamente tiene un aporte físico, te empujan a llegar más lejos, te empujan a ir más rápido, eso está claro. Pero para mí la clave de que esté tan de moda y que todo el mundo acabe en un grupo de entrenamiento es que estos deportes, sobre todo en alto nivel, son extremadamente complejos y que la motivación dura lo que dura, que es muy poco. Entonces, que una persona sola pretenda tener un gran rendimiento entrenando 18, 17, 20, 25, 15 horas a la semana es muy complejo. ¿Qué te da el grupo? Esa motivación. Es decir, no piensas, vas a entrenar con el grupo, tienes que entrenar con el grupo. Y aunque tú estés más bajo, siempre va a haber alguien que esté un poquito más alto.
y te lo va a contagiar, no vas a pensar. E incluso la percepción del esfuerzo, eso que ya hablaremos más adelante, que es tan despreciado, cuando tú te estás machacando en una pista con 6 tíos, tu percepción del esfuerzo es siempre menor que cuando estás tú por ahí solo, que te comen los buitres, como se suele decir. Brutal. Incluso también me atrevería a añadir el compromiso del grupo. Al final, uno solo es más fácil que se falle, ¿no? A cierto punto. Y en otros momentos, pues como dices tú, la motivación es muy importante definirlo, ¿no? Yo creo que esos discursos de motivación y tal, la motivación es limitada, ¿no? Eso es importante saberlo. Y al final, cuando la motivación decae, pues tienen que entrar otras cosas, como puede ser el compromiso y como ves la disciplina. Entonces yo creo que el grupo también ayuda mucho en ese sentido. Hombre, es que esa disciplina, como tú dices, ese compromiso es vital. Yo mismo lo sufro mucho en la natación, que me cuesta mucho. Yo soy el típico que cuando hay, por ejemplo, yo que sé, 20 de 100, en el tercero me quiero rajar. Y sabes lo único que me ayuda a no rajarme, ¿no? Que el resto no lo hace. No se rajan. Y digo, bueno, pues yo tampoco. Pero quiero parar, pero no voy a parar. Y ese diálogo que yo tengo, sé que lo tiene muchísima gente más. Y el grupo nos da esa fuerza. Claro. Genial. Y luego ya, pues bueno, incluso de entrar en el grupo te permite, pues tú haces 2 series y yo hago los siguientes 2 cienes. Entonces, al final, es que mentalmente no estás haciendo 20, estás haciendo bloques de 2. El entrenamiento fisiológicamente es lo mismo, pero es que a nivel mental, evidentemente, no tiene nada que ver. Totalmente. Totalmente de acuerdo. Genial. Bueno, uno de los desventajas que se suelen nombrar cuando se habla de entrar en grupo y tal es pues la convivencia un poco de distintos líderes, ¿no? En un grupo. Entonces, ¿cómo haces tú, cómo hace Nacho para gestionar un poco los distintos egos que puede haber dentro de un grupo? Bueno, a ver, en mi caso, como en casi todos los casos, es diálogo. Es diálogo y resolución de conflictos. ¿Hay días que alguien explota? Claro, por supuesto. Ten en cuenta que tener a chavales a 180, 190 revoluciones hace que muchas veces te saquen de tus casillas, surge algún gesto, alguna... Que hablen y que hablen entre ellos. Hay veces que vienen, se quejan conmigo, oye, es que tal, vale, pues date la vuelta y habla con él, explícaselo. Ahora que te han bajado las pulsaciones, habla con él. Habla con él, porque esos egos tienen que convivir. Y todo el mundo tiene una personalidad diferente. Pero al final, como en todo, a base de diálogo se soluciona muy fácil, ¿eh? Lo que pasa es que hay que afrontar los problemas a tiempo y no dejar que se enquisten y que al final acaben dañando un grupo de entrenamiento, ¿no? Como es este caso. Qué importante también lo que has dicho, de esperar un poco a que se baje, ¿no? Porque cuando estamos tan calientes, la percepción que tenemos la percepción de la realidad siempre es de nuestra realidad, pero cuando estamos más calientes aún es mucho más nublada la visión que tenemos y qué bueno es cuando te esperas, te relajas, te fríes un poco y hablarlo, ¿no? Yo creo que has dado como una clave porque al final si no lo afrontas en ese momento, cada vez la bola se va a hacer más grande. Sí, de hecho, mi función más bien es ser el abogado del diablo, ¿no? Es que no has visto lo que me ha hecho, tal, tal. Sí, vale, baja. Pero tú no ves desde su lado lo que acaba de pasar. Él lo ve de otra manera. Van bajando, piensan, se relajan, no ha pasado nada. Claro, qué bien, súper importante. Bueno, con todo esto, sabemos que no es una dicotomía, ¿no? Pero entre entrenamiento individualizado, entrenamiento grupal, ¿cómo es un poco tu visión? ¿Cómo sueles trabajar? A ver, el grupo es lo principal, por lo que hemos comentado anteriormente, y dentro de ese grupo yo lo que tengo especial cuidado es en individualizar sobre todo ritmos, lo que es desde umbral para abajo, ¿vale? Es decir, pues lo típico, series de 200 en los que pueden abrir más gas, a mí no me importa que se zurren todos y vayan en fila india sabiendo que el más fuerte es el que está haciendo el trabajo más real y probablemente los de atrás se están pasando. Eso me preocupa menos. Luego ya cuando estamos haciendo, yo qué sé, imagínate, ¿no? Pues miles de competición. Pues si están yendo todos al mismo ritmo, alguien se está equivocando. Porque no todos compiten al mismo ritmo. Intento, que no siempre se consigue, como bien lo sabes, que cada uno se centre en sus ritmos. Dejando un poco vía libre a las sensaciones, que me parece muy importante. Es decir, a mí encorsetar a alguien a que tenga que correr los 1000 a 3:05 y ese día se esté encontrando muy bien o muy mal, pues no tiene sentido forzarles a hacer un ritmo específico. Tendrán que ir a las sensaciones de competición. Si esas sensaciones de competición ese día son un poquito más lentas, un poquito más rápidas, pues para adelante. Pero pongo especial interés, sobre todo, individualizar a partir de esos ritmos más específicos y de vez en cuando les dejo que se foguen y para adelante.
Es decir, conviven, hay que convivir, es bueno, pero hay determinados entrenos específicos que sí que hay que tener cuidado de que nadie se pase de rosca. Claro. Genial. Y luego también una cosa muy importante es que al final, pues, en triatlón, ¿no? Incluso en larga distancia que tienen que ir los deportistas en bici separados y demás, no es lo mismo entrenar solo que ir a 10 metros de un tío, ¿no? Y por mucho menos luego corriendo y nadando. Entonces, al final también el entrenar todos solos es mucho más difícil simular lo que te vas a encontrar en carrera, ¿no? Entonces, Totalmente. Es verdad que a mí siempre me gusta determinada sesión decir, oye, tío, vete tú solo por ahí a correr, sobre todo sesiones menos exigentes, sobre todo porque también creo que hay un trabajo ahí mental de colocar las cosas en tu sitio que te lleva casi a una pequeña meditación en la carrera que ayuda mucho. Es decir, tienes diálogos interiores, pequeños demonios que te van surgiendo, que tienes que convivir con ellos, tienes que hablar con ellos, que en esa carrera, en ese entrenamiento tú solo, ese trabajo es muy positivo, muy positivo. Si lo hicieras todos los días, acabarías casi dejándolo, pero de vez en cuando enfrentarte a esas situaciones tú solo ayuda mucho y te hace crecer. y al final lo que estás diciendo es aprovechar lo bueno de las dos cosas, evidentemente. No hay que ir 100% a solo entrar todo en grupo, ni todos solos. O sea, que Efectivamente. está claro. Está claro que hay momentos en los que entrenar solo es muy necesario, ¿no? Y hay momentos en carrera donde por lo que sea te vas a tener un diálogo interno, pues tú que estás, no estás, y eso si no has entrenado algún momento solo también es complicado, ¿no? Vivirlo. Entonces, pues mira, súper interesante. Sí, sí. Hablabas también de las sensaciones. Vale, esto es una pregunta que está generando mucho debate y debate muy sano en nuestras redes sociales. Y es un poco tecnología o sensaciones. ¿Dónde está el equilibrio? ¿Dónde ve Nacho el equilibrio? Claro, bueno, es que esto ya ahora se ha salido de madre, en mi opinión. Hay demasiados datos. No podemos con tantos datos, no podemos analizar tantos datos. Y usamos herramientas que sí que admiten muchos datos, que te tiran resultados a la cara, pero de una forma totalmente aséptica. Es decir, estamos dejando de lado que somos máquinas imperfectas, que nadie sabe 100% cómo funcionamos. Es decir, cualquier superdeportista ha tenido un día que ha dicho no tengo ni idea por qué he ido tan mal y su fisiólogo le ha dicho pues yo tampoco, no lo sé. Entonces, es muy importante las sensaciones. Yo incido mucho en mis deportistas en que me digan cuándo sienten fatiga, cómo están, qué han sentido. No, es que he ido a tantos vatios que me dan igual tus vatios. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy cansado. Pues olvídate, vamos a cambiar este entreno, vamos a hacerlo de otra manera. Olvídate de los vatios que ponía la aplicación. Me da igual el ritmo, me da igual todo. ¿Cómo estás? ¿Qué sientes? Iba al ritmo de siempre, pero iba súper forzado. Ostras, pues vamos a ver por qué estás así. Es decir, sí es útil, sí ayuda mucho, pero como dejes de lado las sensaciones de tus deportistas, creo que estamos perdidos. Creo que estamos perdidos. Y es imposible sacar rendimiento de un deportista si no le escuchas. Y la máquina no te lo va a decir. Yo me río mucho con Training Peaks, muchas veces, por ejemplo, que yo la uso, aparte de Train to Go. En Train to Go, ¿qué es lo que más me gusta? Que la gente me dice, hacen el entrenamiento, pero me ponen en comentario, muerto. Pues es que el entrenamiento que ha hecho me da igual. Lo más importante es que la aplicación en Train to Go me pone muerto. Y eso es lo que me llama la atención. Porque digo, ostras, ¿por qué está muerto este tío o esta tía? Porque según lo que yo he planificado, no tiene que estar muerto. Entonces ya surge la conversación. Y ahí viene la parte más importante del entrenamiento, esa conversación. Porque de esa conversación a lo mejor cambias la semana, cambias toda la planificación, tal. Entonces la maquinita ya no sirve en ese sentido. ¿No? La maquinita que te había predecido una serie de cosas, no se van a cumplir. Entonces, sí, vale de mucho, los vatios han ayudado mucho, las pulsaciones vienen muy bien, pero sensaciones. O sea, no puedes sustituir una cosa por la otra. Total, para mí lo has definido súper, súper bien, ¿no? Y al final lo has dicho desde un punto de vista del entrenador. Y creo que también incluso si le damos un poco la vuelta, creo que hoy en día, al final, pues, bueno, hay muchos triatletas que empezaron a hacer triatlón o ciclismo o carrera en la era de la tecnología, ¿no? Entonces hay también deportistas que son dependientes de la tecnología y no son capaces de salir a entrenar si no tienen el reloj, si les ha quedado sin pila la batería de la potencia. Y eso al final
tú lo acabas de decir, es un complemento que nos ayuda muchísimo, pero desde luego no deberíamos depender de que esto nos va diciendo a cuánto voy si no tienes un mínimo de sensación y de control de lo que estás haciendo, ¿no? Entonces yo creo que al final, como hablábamos antes de individualizar o grupar, creo que lo bueno es aprovechar lo bueno de las dos maneras, que no tiene sentido decir, pues, me voy solo a sensaciones y voy siempre sin reloj y tal. O voy, no, es que si no tengo el reloj no puedo salir a correr, que yo he visto casos también, ¿no? Entonces, wow. No, no, y cosas peores, de a lo mejor que te hablen del índice de fatiga, ¿no?, de la aplicación, decir, oye, que es un índice. O sea, quiero decir, que si la máquina te dice que estás muy cansado, que ese entrenamiento es muy extenuante y tú no te has cansado tanto, no pasa nada. No pasa nada. O cosas peores, tipo, ¿qué tal en la bici? Ostras, me he encontrado de maravilla, tío, iba muy bien, tal. Joder, pero es que luego he visto los vatios y no eran tanto como creía. Pero vamos a ver, no puedes transformar una buena salida en bicicleta, un buen entrenamiento en bicicleta, en algo malo porque has mirado de repente unos datos y has dicho, anda, no están los vatios que yo quería. Esa es la pena. Claro. Bueno, pero es súper interesante. Yo creo que al final vamos un poco a lo mismo, ¿no? Yo creo que hay que saber aprovechar lo bueno que tiene todo y por suerte pues cada vez tenemos más herramientas y los datos cada vez nos ayudan más, ¿no? Y son más fiables, pero bueno, yo creo que tienen que estar siempre unidos a nuestra percepción y nuestro conocimiento, autoconocimiento, que es siempre súper importante. Eso es. Genial. Pues también te hay que preguntar otras cosas porque, bueno, aparte de entrenador, pues ya dijiste, ¿no?, que tú siempre has hecho deporte, además creo que muchos deportes y demás. Entonces te quería preguntar un poco sobre esa figura del entrenador, ¿no? ¿Qué entrenadores has tenido, Nacho, y con qué te quedas o qué has aprendido de cada uno? Pues que he tenido tantos, pero lo que sí que me quedo, y es algo común a todos los que he tenido, los mejores y los que no eran tan mejores, es que si quieres ser entrenador, tiene que haber pasión. A lo mejor hay otro tipo de trabajos que puedes hacerlos a lo mejor sin tanta pasión y sin tanta dedicación, pero un entrenador trabaja con personas y trabajas con personas y con la salud de las personas. Les puedes hacer daño, les puedes meter en líos y a la vez les puedes ayudar mucho. Si tú no tienes pasión y no tienes esa implicación con el deportista, es muy complicado, es una profesión muy complicada. Y eso me lo han enseñado los entrenadores que he tenido. Porque lo he vivido en los más apasionados, como no me olvido de ellos jamás, jamás, están siempre en mi recuerdo. Y me han transmitido tanto que no me acuerdo tanto de las sesiones, sino de lo que he vivido, de lo que he sentido. Y eso ha sido gracias a esos entrenadores. Y eso creo que al final es lo que cuenta, que yo mire hacia atrás y diga, jo, ¿cómo me lo pasé? Qué bien, cuánto viví, cuánto experimenté con ellos. Qué bueno. Que al final, un entrenador como tal, yo creo, por ejemplo, en estos deportes, ¿no? No tenemos quizá, porque la estructura no es tan profesional en nuestro deporte, pues el entrenador es un poco el fisiólogo y el entrenador un poco mental, ¿no? En otros deportes, por ejemplo en fútbol, esas figuras están claramente separadas, ¿no? Hay un fisiólogo que es el que le dice al entrenador, oye, hoy tienen que entrenar tanto, mañana tienen que descansar. Y el entrenador es el que se centra en la parte mental de, pues, tú tienes que estar enchufado, tú que necesitas, pues tú vamos a hacer este trabajo. Un entrenador al final tiene que hacer las dos cosas, ¿no? Entonces, por eso es importante y por eso también tiene sentido lo que decíamos, ¿no? Que nunca va a poder ser 100% algo tecnológico cuando lo que estamos tratando es con personas. Las personas tienen emociones, pensamientos y eso, pues nosotros lo tenemos contado a la máquina, ¿no? Nunca la máquina. Efectivamente. Efectivamente. Sacar. Sí, sí. Genial. Otra pregunta también bastante recurrente. ¿Es necesario o cuánto ayuda haber sido deportista antes de ser un buen entrenador? A ver, es que ser entrenador de algo que nunca has vivido ni experimentado me parece complejo. No tienes que haber sido un gran deportista de ese deporte, es decir, no tienes por qué haber sido un deportista olímpico para ser un gran entrenador de cualquier disciplina. Pero, hombre, unos básicos, haber sentido unas ciertas cosas que sabes que van a vivir tus deportistas y que vas a poder empatizar con ellos, creo que es mínimo, porque es que si no has vivido ese deporte nunca, sí que te vas a fiar solo de los datos, porque es lo que has estudiado, datos, no lo has vivido. Entonces, si te quedas solo en la parte más analítica, sin haber experimentado eso de alguna manera,
me parece muy complejo explicarle a un deportista cómo es ese cuento de natación del triatlón, por ejemplo, si tú no te has visto ahí metido. Independientemente de que le hagas unas series en la piscina maravillosas, con un trabajo umbral, con lactato, lo que tú quieras, tolerancia, sí, sí. Pero luego se va a ver en aguas abiertas y como tú no le hayas ayudado un poco a entenderlo, va a salir y te va a decir, ¿pero esto qué era? O sea, ¿qué ha pasado aquí? Entonces, hombre, creo que ayuda bastante. Sí, vamos, yo pienso lo mismo, ¿no? Creo que necesario como necesario, ¿no? Y seguro que hay grandes entrenadores, ¿no? Que no han sido, no tienen por qué haber sido deportistas, pero es una ayuda brutal, ¿no? Al final, yo creo que muchas veces lo que nos encontramos con los deportistas es que necesitan, evidentemente, ¿no? Una guía, una planificación de saber, pues, si hoy tienen que hacer miles o 400 o lo que sea, pero muchas veces es más casi acompañarlos en ese camino, intentar avanzar un poco de cómo creemos que se van a sentir en un momento dado cuando una serie no les sale como querían, cuando de repente están compitiendo y no son capaces de, se frustran o lo que sea, ¿no? Entonces yo creo que eso, el haber competido, sea el nivel que sea, porque al final uno cuando busca su límite da igual, que el límite de uno puede ser el triatlón nacional, el otro puede ser el triatlón regional, pero el haber vivido eso nos va a ayudar mucho a tratar con ellos. Totalmente, sí, sí, sí. Genial. Bueno, pues vamos, si quieres, un poco pasamos a la parte más de, aunque ya estábamos hablando porque es ineludible y es inseparable, la parte de mentalidad, ¿vale? Porque Nacho, como dijimos, además de entrenador, es coach y bueno, pues se dedica tanto a sus deportistas, evidentemente, como a otras personas que solo se enfoca en la parte como coach, ¿no? En la parte de mentalidad. Así que, bueno, y como dijimos también, entrena a varios deportistas medallistas internacionales, ¿no? Entonces, hoy en día, Nacho, ¿crees que se puede estar en la élite nacional o internacional sin hacer algún trabajo de la parte mental? A ver, se puede porque antiguamente nadie la trabajaba y eran deportistas internacionales. ¿Se debe? En mi opinión, no. Al final, cada vez se profesionaliza más todo, trabajas la parte fisiológica, trabajas la nutrición, dejar de un lado la parte mental. Siempre se ha recurrido a la parte mental cuando hemos tenido un problema, cuando de repente hemos tenido un bloqueo, cuando nos hemos encontrado en una situación muy negativa. Lo bueno de esto es que ya existen figuras y herramientas para trabajar desde el principio para que cuando suceda esa situación tú ya tengas las herramientas y te evites una malísima competición o una muy mala situación, ¿vale? Que te puede durar un periodo de tiempo. Entonces, se puede, pero es quitar armas, sobre todo en el alto nivel, que otros deportistas sí tienen, las van a usar y probablemente en determinadas situaciones van a conseguir mejor rendimiento gracias a esas herramientas. Porque al final la gente interpreta coaching con estoy mal, me estás saliendo mal las competiciones, necesito un coach, cuando no tiene nada que ver con eso. Hay veces que lo que necesitas es un psicólogo, no un coach deportivo. Yo lo que te voy a ayudar también es que qué sensaciones vas a experimentar cuando estés en ese 5000 final de un triatlón, que te estés jugando una medalla, tú no vas a ir súper a gusto. Tú vas a tener una serie de lucha mental y unos demonios que te van a estar diciendo que te pares, que te pares, que te pares, que no lo vas a conseguir, que no vas a poder, y tienes otros 3 tíos al lado tuyo, probablemente con los mismos demonios, y cada uno gestionándolos de una manera. Si tú tienes las herramientas para gestionarlos, te va a ayudar a ser competitivo en esa parte, por ejemplo. Es decir, que no tienes que tener un problemón para recurrir a un coach. Es decir, lo que necesitas es trabajar esas sensaciones que vas a vivir durante la competición. Gestionarlas para tener un mayor rendimiento. Es tan simple como eso. Si lo trabajas desde el principio, te va a ir mucho mejor, ¿no? Sin duda, y de hecho, que no se hiciese hace años no quiere decir que ahora, claro, evidentemente, pues cada vez se hace más, entonces el que no lo haga lo va a notar más, ¿no? Y luego, súper interesante también lo que decías de que no es algo para cuando estás mal. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, igual que estamos súper acostumbrados y no concebimos ir a competir a un triatlón sin entrenar el cuerpo, pues la mente es una parte igual de importante para el rendimiento, ¿no? Entonces, al final coaching, psicología, se puede llamar como quiera, es un trabajo mental, es un entrenamiento mental. Yo siempre digo a la gente que igual que entrenas el cuerpo, hay que entrenar la mente, ¿no? Y esos diálogos internos, si uno se va repitiendo el no puedo, me estoy cansando, este anda más que yo, a que en la misma carrera, en la misma situación, uno diga, voy mejor que él, sé que puedo, sé que aún tengo energía, es que cambia absolutamente, ¿no? Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo las carreras donde más he sufrido es cuando he hecho mucho peor tiempo.
pero porque vas en una Claro, posición peor de la que deseas y aún haciendo, pues poner un ejemplo, en un 10.000 en 2 minutos peor y sufres mucho más. ¿Por qué? Porque el diálogo interno es negativo y te vas castigando, decir, pero como voy aquí, ¿qué estoy haciendo? No, no tengo ritmo, me ganan, lo que sea. Y otras veces que haces 2 minutos mejor y deberías de sufrir a nivel fisiológico muchísimo más, pero el diálogo interno es el contrario, es decir, guay, ¿qué estoy haciendo? La estoy liando, guay, ¿cómo voy? No me gana nadie, ¿cómo voy? ¿Cómo voy? Y sufres mucho menos. totalmente, pero es que es todo, incluso en la bici, si tú vas muy centrado en ten cuidado, no te des, te vas a caer, ten cuidado con la curva, que te cuida la curva, cuida la curva. Se trabaja mucho con los deportistas, con los esquiadores de fuera de pista, los coaches y los psicólogos trabajan mucho con ellos en centrarse en la línea limpia. ¿Por qué? Porque a esas velocidades, con esas pulsaciones, si están todo el rato centrados en la roca o en los árboles, tienen tendencia a ir hacia allí. ¿Vale? Si tú estás muy focalizado en la curva y en las tortas que te puedes dar en un diálogo negativo, lo más normal es que seas tú el que te caiga. Total, total, 100%. Además, es que yo creo que cualquiera que ha hecho deporte o hace deporte lo ha vivido. ¿Sabes? Entonces, es lo importante dirigir para dónde quieres dirigir la cabeza porque es que vas a ir para allá. El cuerpo te sigue. Genial. Una pregunta también muy recurrente. ¿Un ganador o un deportista exitoso, vamos, nace o se hace? Pues es muy buena pregunta. Yo sí que defiendo que hay un punto ganador con el que se nace y que es muy difícil trabajarlo. Es decir, hay determinados deportistas que yo he trabajado que tienen una ambición competitiva que no se puede enseñar. Es decir, hay un punto extra de ambición y de sacar el máximo en situaciones muy complicadas que lo tienen un poco innato, ¿vale? Y eso se ve mucho en deportistas, en grandes deportistas, que la gente piensa, jo, es que es un poco, sí es muy bueno, pero es un poco idiota. Bueno, es que no es que sea idiota, es que son gente que tienen que tener un ego muy grande porque es gente que al final dice, no, voy a ganar yo. Y eso es muy difícil de enseñarlo. Hay gente con muchas cualidades, muchas capacidades, que la fase final del último apretón no tiene la autoestima suficiente ni el ego suficiente para decir esta carrera me la llevo yo. Y eso es muy difícil de enseñar. Es muy difícil de enseñar. Se puede trabajar, se trabaja, yo lo trabajo con gente, pero el que lo tiene innato parte con un punto de ventaja. Total. Suscribo cada palabra, ¿eh? Evidentemente, yo creo que se puede trabajar, pero ese punto de ambición tan desmesurado y que casi desde fuera se puede interpretar como chulo o egocéntrico tal, es que lo hay. Es que lo hay gente que sabes que al final, pues, en ese sentido les ayuda un montón, ¿no? Y desde fuera se Sí, puede sí. ver como guau, 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 pero... Pero es necesario. Ujú. Sí, tú lo percibes como un poco chulo, pero es que es necesario. Y si no lo fuera así, no sería el campeón que es. Total, qué interesante. Ya que hablamos de esto, ¿tienes algún referente o algo que te ayude a poner de ejemplo a veces para la gente con la que trabajas de algún deportista famoso que te llame la atención por su aspecto mental? Hombre, dejando a un Rafa Nadal aparte, que yo creo que no hace falta ni nombrarle. Sí que me gusta poner dos ejemplos, sobre todo porque yo incido mucho en la longevidad del deportista. Como vivimos en esta situación actual de que el deportista, si no lo rompe a los 20 años, ya casi que se olvide, porque luego no le van a ayudar, etc, etc. Hay dos deportistas, uno es Nicolás Santos, que es un mariposista brasileño de 43 años, que ha vuelto a ganar el Campeonato del Mundo en 50 mariposa este año. Insisto, con 43 años, los que hayáis entrenado natación, estamos hablando que sigue a día de hoy entrenando como un animal, todos los días con una disciplina brutal. Y otros que Elías Slater, surfista, me encanta el surf, pero es que es un tío que lo tiene absolutamente todo, tiene casi 50 años y sigue entrenando, sigue peleando, sigue compitiendo, sigue teniendo ambición y llegar a esos puntos psicológicamente me parece una barbaridad. Porque no tienen por qué hacerlo, porque ya han sido campeones, porque ya lo han hecho todo, tienen dinero, tienen de todo. Y van todos los días a entrenar, se rompen el alma todos los días, escuchan cómo les critican, cómo los retiran, cómo los jubilan y los tíos siguen ahí, ¿no? Entonces, para mí, la gente que se quiere rajar pronto, lo voy a dejar ya, aguantar. A lo mejor hay un par de años que va a bajar el pistón, bájalo. Vamos a ver si dentro de 2 años lo podemos subir otra vez. Entonces, me encantan esos ejemplos, obviamente, Rafa Nadal aparte.
Eso es Genial. bastante Bueno, complicado. qué interesante. La verdad que sí. En natación, bueno, yo creo que en todos los deportes, pero en natación se está viviendo, no un boom, pero sí que hay ahora varios deportistas de más de 40 años luchando campeonatos del mundo y tal, que es algo impensable hace unos años para atrás, ¿no? En fútbol, hay varios futbolistas en primera división con 40 años, o sea que, Sí, sí, bueno, total. evidentemente como se mejora pues tanto los conocimientos del cuerpo como de la tecnología, pues es más fácil ser más longevos y bueno, hay grandes ejemplos, la verdad que es súper interesante. Bueno, estábamos hablando de alto rendimiento, pero un deportista amateur se puede beneficiar también de un trabajo mental. Joder, yo te diría que especialmente. Especialmente porque al final es gente que dedica mucho menos tiempo, tiene menos experiencia, les sorprenden más las situaciones y pueden vivir más situaciones desagradables por falta de experiencia, por haber competido menos que un deportista de alto nivel, que realmente tiene el foco ahí, ¿no? El ejemplo claro lo tenemos en el triatlón, por ejemplo, con el pánico en las aguas abiertas, ¿no? Los ataques de ansiedad que les suelen dar a muchos grupos de edad y demás, pues claro, o sea, si trabajamos con ellos, les ayudamos a saber a qué se van a enfrentar, porque es que muchos, quiero hacer un medio Ironman, pero tú sabes a dónde vas. Pues prepárate, porque es que te vas a encontrar unas situaciones no físicas, mentales, que ya puedes estar preparado, porque son difíciles de superar, ¿no? Entonces yo creo que incluso casi más en un grupo de edad. Genial. Bueno, hemos visto, coincidimos al 100% de que es un aspecto, el aspecto mental importantísimo, clave para trabajar. Entonces, ¿cómo empezaría una persona que ahora esté escuchando y diciendo, wow, genial, pero uf, ¿qué hago? ¿Qué hago yo? ¿Cómo empiezo a trabajar mi mente si no tengo ni idea? O... Pues mira, para mí hay dos aspectos sencillos, entre comillas, y muy básicos, que son, por un lado, la meditación y por un lado, la visualización, que van un poco ligados, si quieres. La meditación, yo la metería en mi día a día por mi salud, independientemente de si hago deporte o no hago deporte. Creo que es algo muy útil y que en el mundo tan rápido en el que vivimos, pararnos a meditar y colocar las cosas en su sitio es muy necesario. Es decir, si te está estresando, estás empezando a entrenar, normalmente te lleva a una vorágine de un grupo, de entrenar mucho cada vez más, no sabes ni lo que estás haciendo. Entonces es importante, a través de la meditación, poner una pausa, ir encajando por qué entreno tanto, por qué estoy sacrificando muchas cosas de mi vida y metiéndolas al deporte, bueno, colocando un poco las cosas en su sitio. Y por otro lado, la visualización para saber a qué te vas a enfrentar. La mente es tan poderosa que si tú te tiras al agua, empiezas a entrenar fuerte y tú visualizas lo que va a ser una salida de triatlón con mucha gente alrededor, si tú estás nadando en una piscina con unas pulsaciones altas y visualizas lo que va a pasar, te vas a poner nervioso. Te puedes poner muy nervioso, pero es un entorno controlado. Entonces puedes trabajar en esas series dentro de la piscina con esa visualización, calmarte, respirar más largo, una serie de fórmulas gracias a esa visualización, ¿vale? Por ejemplo. Entonces son dos formas sencillitas de ir arrancando con lo que es el trabajo más mental del aspecto social, ¿no? O cualquier deporte. Coincido al 100% de lo que has dicho de las dos y la recomendación de la meditación para quien haga o no haga deporte, creo que, bueno, que es un antes y un después en las vidas tan aceleradas que tenemos hoy en día. Así que súper interesante, Nacho. Y si quieres, acabamos con una pregunta que es un poco reflexión también, ¿no? El deporte muchas veces hay rachas y momentos en los que todo va rodado y va solo y otros momentos donde parece que hacemos y cambiamos y las cosas siguen yendo mal, ¿no? Entonces, recientemente hemos visto como uno de tus deportistas, Nico Regidor, internacional y bueno, súper bueno, pues ha tenido una serie de carreras muy por debajo de sus expectativas, que él tampoco sabía un poco explicar, ¿no? Qué era lo que le estaba pasando. ¿Qué le dice Nacho en esos momentos a un deportista así? A ver, yo sobre todo, a mí me parece muy interesante porque igual que el principio del entrenamiento es someter al cuerpo a un estrés y que produzca una adaptación, un deportista tiene que tener momentos muy bajos para superarlos, crecer y mejorar como deportista. Sin momentos bajos no hay momentos altos. Entonces, yo lo que intento transmitirles es máxima paciencia, es decir, que no intentes solucionar el problema de golpe, porque solo le va a llevar a una espiral de estrés y de ansiedad, que obviamente siempre hay un porqué personal, cosas que estén viviendo, que tengan paciencia
y sobre todo lo que le transmito es la confianza de que suceda lo que suceda y tenga el tiempo que tomarse que tenga que tomarse para solucionarlo, deportivamente no va a haber ningún problema. No va a desaparecer el entrenamiento que lleva, no va a desaparecer su nivel, no va a desaparecer su velocidad ni su resistencia. Que simplemente sea paciente, que mantenga su trabajo y que paralelamente vayamos poquito a poco, con mucha calma, solucionando el aspecto que nos está dañando, ¿no? Más en nuestra mente, en nuestro día a día. Entonces, básicamente es mantenerles la confianza y darles el espacio suficiente para que solucionen lo que tengan que solucionar. Es decir, yo no empujo a, bueno, venga, pero vamos ya. No, no, solucionarlo, no hay problema. Deportivamente, en cuanto te desbloquees, vas a ser un avión. ¿Qué ha pasado? Se ha desbloqueado, ha llegado el Campeonato de España Super Sprint y ha volado. Perdón, el relevo. E iba flotando. ¿Por qué? Porque ya, bueno, había superado una crisis. ¿Se había ido su entrenamiento? No, su entrenamiento estaba ahí, estaba en las piernas, estaba en su cuerpo, en su cabeza. Entonces, sobre todo espacio y confianza al deportista y mucha comunicación. Hablar con ellos. Qué guay. O sea, me ha encantado lo que has dicho. Confianza, paciencia, espacio y ese autoconocimiento. Y al final, como dices tú, es que forma parte de momentos bajos para que haya momentos buenos. Y igual que una lesión te puede hacer más fuerte, pues una racha de malos resultados te tiene que hacer saber más dónde estás, saber más lo que quieres y ir a por ello. Así que, Totalmente. bueno, nos hemos pasado unos minutos que tenía aquí, te había pedido media hora. No, no, muchísimas gracias a ti, Nacho. Ha sido un auténtico placer y nada, espero que desde aquí hayamos aportado y ayudado a quien nos haya escuchado. Y de verdad, muchísimas gracias por esta No, charla y no. por lo que aprendemos contigo. Muchas gracias a vosotros, de verdad, un placer estar aquí. Genial. Pues que vaya genial, Nacho, un abrazo muy grande. Hasta luego, un abrazo grande. Chao. Hasta luego.